Era lo anunciado, los años 40, la España de los años 40. Eso que hemos visto era el primer nodo 1943. ¿Y por qué este tema? Pues porque es uno de los asuntos fundamentales para deshacer los tópicos actuales y recuperar la verdad histórica. Y Pío Moa ha insistido muchísimo en que hablemos de los años 40. Acaba de novelar los años 40, los describió en Años de Hierro, los ha novelado ahora en Sonaron gritos y golpes a la puerta. Y qué menos que traer a Pío Moa para hablar de los años 40. Muy buenas tardes, Pío. Hola. ¿Dónde está el debate exactamente en torno a los años 40? Bueno, el tono, uno de los debates, en fin, porque... La retórica aquella pomposa de... Sí, claro. Es un poco horrible, ¿no? Pero en fin. Sobre todo con ojos de hoy. Te advierto que la del otro lado era por el estilo, ¿eh? Porque los discursos de la propaganda política siempre... Era la retórica de la época, de un lado y de otro, ¿no? Bueno, la verdad es que sobre los años 40 se puede decir algo parecido a lo que decía Paul Johnson de la Guerra Civil. Decía que es uno de los sucesos del siglo XX sobre los que más se ha mentido. Y sobre los años 40 se puede decir lo mismo. La imagen que queda de aquellos años es la que ha dado la propaganda de la izquierda, que es sumamente embustera y sumamente propaganda, ¿no? La verdad es que fueron años absolutamente decisivos para la historia de España, de los cuales vivimos todavía. Claro. De los cuales vivimos todavía porque entonces fue cuando se consolidó la paz, se empezó a prosperar, ya en los años 40, no hubo solo hambre y tal. Y bueno, ahora hablaré un poco de ello. Y en la novela, pues en cierto modo he querido hacer un poco de homenaje a aquella generación que después ha sido tan calumniada y tan menospreciada, pero que respondió muy bien a los desafíos más fuertes del siglo XX, ¿no? A mí esta última parte es justamente lo que más me llegó al corazón de tu novela, por lo siguiente. Porque es que esa generación es la que levantó literalmente España. Sí. Es la generación de mis padres, de mis abuelos, es la generación que hizo la guerra, que sufrió la guerra y que lo que se encontró era un país destrozado por la guerra y encima en la peor de las situaciones posibles por el aislamiento internacional y el contexto de guerra mundial. Sí. Pero unos años particularmente duros. Y en 20 años aquí se podía vivir. Es que en los mismos años 40, que casi siempre se presentan como de hambre, y hubo hambre bastante, desde luego, menos que en el Frente Popular, pero hubo hambre. Pero a los 3 años el hambre remitió al nivel de la República. Es decir, que en la República hubo también mucha hambre, no hay que olvidarlo. Entonces, el problema es que hubo que, primero, no entrar en la guerra mundial. O sea, primero derrotar la revolución, luego evitar la entrada en la guerra mundial, luego combatir y derrotar al maquis, y luego derrotar al aislamiento, un aislamiento completamente injusto que se impuso a España, que no había participado en la guerra mundial. Esto es interesante. Vamos a ver, durante la guerra civil los Estados Unidos dan petróleo a Franco. Sí. ¿Por qué cuando acaba la guerra mundial dejan de darnos petróleo y nos dejan literalmente con una mano delante y otra detrás? Bueno, durante la guerra mundial, Inglaterra, se olvida muchas veces que el hambre que había en España venía en gran parte del semi-boicot de los ingleses. Los ingleses solo dejaban pasar la mitad del petróleo que se necesitaba, etcétera, ¿no? Después de la guerra mundial, realmente hay un momento en que se cierra la frontera con Francia. Es un momento en que vuelve a repuntar el hambre, en el año 46, pero sin embargo poco a poco se consigue. Al final de los años 40, cuando llega el año 1950, había mucha menos hambre en España que durante la República. Y en los años 50 desapareció el hambre, desaparecieron las estadísticas de muertos por hambre, por ejemplo, ¿no? En los años 40 aumentó el consumo de energía al doble que en la República. Claro. Aumentó la cifra de alumnos de segunda enseñanza y de la universidad, casi se duplicó. Y en el caso de las mujeres, mucho más que se duplicó. Es decir, fue el crecimiento más rápido en las mujeres que en los hombres. Te propongo que para la semana que viene, porque ahora se nos acaba el tiempo, para la semana que viene hablemos precisamente de la cuestión femenina en la España de los años 40. Sí, sería que interesante. Es muy importante. Sí. Y hay mucha novela por ahí que crea una imagen que no fue, ¿no? Sí, sí, completamente falso. Esto nos lo dejamos guardado para la semana que viene y ya verá usted qué cosa más interesante. Pío, muchísimas gracias, pero no te marches por lo siguiente. Ya tenemos un tópico deshecho.